Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un placer realmente estar con ustedes en este lugar tan hermoso y en este país tan querido para nosotros. Querido por dos razones. Como argentinos queremos mucho al Perú. Compartimos el mismo prócer, José de San Martín. Y la segunda forma por la cual estamos felices de estar aquí es porque había muchos lugares de Perú que queríamos conocer desde hace muchos años con mi esposa. Las circunstancias de la vida hicieron imposible que pudiéramos viajar antes, pero ahora cuando se presentó esta oportunidad dijimos, tenemos que ir, tenemos que aprovechar la oportunidad de conocer las maravillas que tiene este país, las maravillas naturales y también arquitectónicas heredadas de la antigüedad, de una antigüedad muy, muy lejana en el tiempo que se remonta hasta antes del diluvio. Disfruté mucho el viaje de ayer a la ciudad de Ica. Me encontré con un primo que vive aquí hace poco, casado con una señorita peruana, y pude disfrutar de ver un museo que hace 30 años que quería visitar ese museo. También ver las ruinas de Coricancha, Sacsayhuamán, Ollantaytambo y tantas otras que hemos podido ver. Y lugares maravillosos que no sabíamos que existían, las cuevas de Palestina, termas allá en Moyobamba y un vivero de orquídeas. Esa es la parte social y conocerlos a ustedes es importante para nosotros porque ustedes son nuestros hermanos. En el ministerio de llevar a otros al conocimiento del Padre y del Hijo, que tan claramente están expresados en la Biblia, pero cuyo conocimiento se ha oscurecido por la introducción de un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad, como le llaman algunos. Ese misterio hace imposible de entender, como decían nuestros pioneros, los pioneros adventistas, hace imposible de entender la relación del Padre y del Hijo. Les diré que estoy orgulloso de participar de estas conferencias después de haber escuchado algunas predicaciones. Ayer no pude escuchar al pastor Cecilio Pérez, lamentó mucho, estábamos de viaje, llegamos a las 10 de la noche desde Ica, ya tendré oportunidad de ver la grabación, pero estoy muy contento de haber escuchado al nieto del pastor Cecilio Pérez, a Yeser Alejo, que predicó muy bien. Casi que puedo decirles, estoy de más acá. Pero lo bueno de este ciclo de conferencias es que ninguno de los predicadores nos pusimos de acuerdo en los temas que íbamos a presentar. Hay una base, conocer a Dios. Pero hay una libertad de exponer cada uno de nosotros lo que Dios nos inspire para este momento. Y como dije en la conferencia que di en Rioja, yo traía mis temas, pero Dios me pidió que haga unas pequeñas modificaciones. Así que el tema de hoy no es exactamente el que yo había preparado, pero quiero que sea el Señor el que hable esta noche, por eso les pido que me acompañen en una corta oración. Amado Padre Celestial,
No hemos venido aquí a traer palabras humanas. Hemos venido aquí a hacer tu voluntad, a traer el mensaje que tú nos has inspirado. Y queremos que así sea, que tú llegues al corazón de cada una de las personas que van a escuchar esto y que les abras también la mente para comprender esta verdad tan sencilla de que tú eres el único Dios y que has enviado a tu Hijo por amor a nosotros para que nos redimiera del pecado. En su santo nombre rogamos la presencia de su Espíritu entre nosotros. Amén. Bien, quería mandar 2 saludos. Uno a Mauro y otro a Plácido. 2 personas que me dijeron que ven algunos de mis videos y que creo que Mauro iba a venir. No sé, no voy a preguntar porque en una de esas no está. Pero el hijo me dijo que iba a venir a las reuniones. Al hijo lo encontré en Miraflores, en el barrio de Miraflores. Yo estaba por la calle y siento una voz que dice, Pastor Cúcaro. Lo miro, me dice, ¿usted Daniel Cúcaro? Sí, le digo. ¿Me puede sacar una foto con usted? Bueno, mi papá ve todos sus videos. ¿Puede hacerle una filmación y mandarle saludos? Él va a estar en las reuniones de Barranco. Así que, como le mandé saludos en la filmación, espero que don Mauro, el hermano Mauro, esté también aquí acompañándonos. Si no es hoy, será mañana o el sábado. Y estoy muy contento de que se esté llevando a cabo esto en este lugar para impactar a la gente de Lima. Hay millones de personas aquí que no conocen la verdad del Padre y del Hijo. Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 28, versículo 31. Éxodo 28, 31 dice así. Harás el manto del efod todo de azul. Eso es todo el versículo. Y no nos dice más nada. Solamente que el manto del efod, una vestimenta que correspondía al sumo sacerdote, tiene que ser de azul. Y azul era un color difícil de lograr. En general, los colores eran difíciles de lograr en aquellos días porque no había tinturas sintéticas y las tinturas se tenían que sacar o de plantas, o de moluscos, o de piedras. Y eran difíciles, era una tarea difícil de hacer. Por lo tanto, la gente en general vestía con los colores naturales, de la lana o del lino, del hilado que se estaba haciendo, ese era el color que quedaba. Si era medio amarronado, si era más oscuro, más claro, más blanco, bueno, esos eran los colores. Pero Dios dice, tiene que ser del color azul, por una razón, porque eso simboliza el manto de Cristo que reina en el cielo. Vamos a ver qué otras cosas tenía ese manto. Ahora vamos a Éxodo 39, 24. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El lino es de color blanco. Estaba teñido de azul. También tenía 2 colores muy difíciles de conseguir. Por lo tanto, las vestimentas que estaban teñidas de estos colores eran muy caras
muy costosas y se usaban solamente en personas de la nobleza. ¿Cuáles eran estos dos colores? El carmesí y el púrpura. ¿Cuál es el carmesí? Es el color rojo sangre. Otra forma de nombrar ese rojo sangre es escarlata. Y el púrpura es un color violáceo. Son los tres colores cuatro podríamos decir. El del lino blanco, el del azul que representaba, el lino representaba la pureza, el azul representaba el trono de Dios, el cielo, el carmesí, el color sangre, representaba la sangre del cordero recién sacrificado, ese rojo brillante, y el púrpura representaba la sangre seca, que era la que quedaba en el altar, cuando asperjaba el sacerdote. Esta era la vestidura del sumo sacerdote. Así durante cientos de años, esto fue escrito 1500 años antes de que Jesús viniera, y los colores nunca cambiaron. Esos eran los colores que se tenían que usar y ese era el simbolismo de esos colores. Ese manto era un manto especial, era una vestimenta especial. Estaba íntimamente relacionado con el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Vamos ahora a buscar Isaías, capítulo 61. Isaías 61, 10. Dice así el profeta: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué representa el manto? La justicia de Cristo. Por eso, ese manto nunca se debía rasgar. ¿Recuerdan ustedes? Y lo vamos a ver ahora. Vamos hacia Mateo, capítulo 26. Lo que ocurrió en el momento del juicio de Jesús. Capítulo 26 de Mateo. Versículo 62. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. ¿Por qué es reo de muerte si él había dicho la verdad? Porque el sumo sacerdote no quería escuchar la verdad. Él quería condenar a Cristo. Y él hizo algo que sabía que estaba mal, pero había pasado los límites.
Había pasado los límites establecidos por Dios. Su conciencia ya no le remordía más. Él mismo se condenó. Elena de White dice, el culpable pronunció sentencia contra el inocente. Por haber rasgado así su vestidura con un fingido celo, el sumo sacerdote podría haber sido procesado ante el Sanedrín. Había hecho precisamente lo que el Señor había ordenado que no se hiciera. Estaba bajo la condenación de Dios, pero pronunció sentencia contra Cristo como blasfemo. Hizo todas sus acciones en relación con Cristo como un juez sacerdotal, como un sumo sacerdote en el ejercicio de sus funciones, pero no lo era por designación de Dios. El manto sacerdotal que rasgó para impresionar al pueblo con su horror por el pecado de blasfemia, cubría un corazón lleno de impiedad. Actuaba inspirado por Satanás. Bajo una suntuosa vestidura sacerdotal estaba cumpliendo la obra del enemigo de Dios. Esto ha sido hecho vez tras vez por sacerdotes y gobernantes. No termina acá la cita, ahora sigo. ¿Prestaron atención a estas palabras? Sacerdotes y gobernantes, culpables, se presentan delante del pueblo como inocentes, culpando al inocente. Y esto que nosotros vemos aquí en el juicio de Jesús se repite permanentemente y se seguirá repitiendo permanentemente hasta que Cristo venga. Los inocentes, los que predican la verdad, los que tienen la verdad, son transformados en culpables, juzgados y condenados por aquellos que ya están condenados por Dios. Continúa diciendo Elena de White, la vestidura rasgada puso fin al sacerdocio de Caifás. Con su propia acción se descalificó para el oficio sacerdotal. Después de la condenación de Cristo, no pudo actuar sin mostrar la ira más irrazonable. Lo castigaba su conciencia torturada, pero no sentía ese dolor que induce al arrepentimiento. La religión de los que crucificaron a Cristo era un fingimiento. Las vestiduras sacerdotales, que deberían haber sido santas, cubrían corazones que estaban llenos de corrupción, malignidad y crímenes. Interpretaban que la piedad era una fuente de ganancias. Los sacerdotes no eran nombrados por Dios, sino por un gobierno incrédulo. El cargo del sacerdocio era comprado y vendido como bienes comerciales. Caifás obtuvo el cargo de ese modo. No era un sacerdote nombrado por Dios según el orden de Melquisedec. Se dejó comprar y vender para obrar iniquidad. Nunca supo lo que era ser obediente a Dios. Tenía apariencia de piedad y eso le daba poder para oprimir. Manuscrito 102 de 1897. Algunos preguntarán, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí con estos versículos y con estas declaraciones de Elena de White? ¿Qué tienen que ver con el Padre y el Hijo? Pero si ustedes prestaron atención, la declaración de Jesús de que Él era el Hijo de Dios es la que desencadenó todo esto. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios los llevó a la muerte. Y en este tiempo, los que reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, engendrado por Dios, enviado por Dios, y que levanten la bandera del Padre y del Hijo, sufrirán lo mismo. Y no sé si estamos preparados para esto. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan, y profeta también, inspirado por Dios en una visión, muestra
los mismos colores, pero aplicados de otra manera. Capítulo 17 de Apocalipsis. Versículo 4 dice así. Está hablando de una mujer. Esta mujer es especial. Domina el mundo. Y está vestida de una manera especial. Dice así. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ustedes ven aquí 2 de los 4 colores que estaban en la túnica sacerdotal. ¿Cuáles eran los 4 colores? El lino, el blanco, el azul. El lino representaba la pureza, el azul representa el trono de Dios. El carmesí o escarlata es el mismo color, representa la sangre recién fluida. Y el púrpura representa la sangre seca. Estos 2 colores, que eran difíciles de obtener, eran usados por los gobernantes y por los sacerdotes paganos en la antigüedad y en la actualidad también. No usaban el blanco, no usaban el azul. Ustedes fíjense, lo que dice en el versículo 4 es que no los usaban. Esta mujer estaba de oro, de escarlata y de púrpura. ¿Por qué? Porque no tenía nada de pureza esta mujer y no tenía nada de celestial. Es todo terrenal. También refiere lo mismo en Apocalipsis 18-16, hablando de la misma mujer, pero un poco después. En el capítulo 17 se ve a esta mujer en un momento de apogeo en el cual tiene poder para perseguir. Pero esta mujer cae y es destruida, y la vemos en el versículo 15 y 16 del capítulo 18. Los mercaderes de estas cosas que han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque así como el sumo sacerdote tenía las vestiduras sacerdotales, esta mujer quiere vestirse de vestiduras sacerdotales, pero no tiene ni la pureza, ni tiene la sangre de Cristo en ella. Pero quiere hacer ver que sí, que tal vez sí lo tiene. Esta mujer es una religión que representa la falsedad que Satanás introduce en las religiones a través de una religión conocida como la Gran Babilonia. En el capítulo 17, versículo 5 dice que esta mujer en su frente tiene un nombre escrito, que es un misterio. O sea, es un misterio en el momento en que el apóstol escribió esto. Dedúzcanlo ustedes, dice. El nombre es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, la fundadora de una religión falsa. Esa es la mujer que está intentando otra vez dominar al mundo religioso en este tiempo. ¿Cuáles son sus doctrinas fundamentales? Esta mujer no es cristiana, pero hace creer al mundo que es cristiana. Esta mujer no adora a Cristo, no adora al Cristo vivo, adora al Cristo muerto en una cruz. Esta mujer adora a la madre del Cristo muerto. La madre del Cristo muerto tiene más poder y es más buena y es más condescendiente y es más amigable con los seres humanos que Cristo, su Hijo. Como su Hijo es severo,
ella tiene que ir a rogarle que cumpla los milagros para el resto de la humanidad que está sufriendo y que necesita ayuda. Esta mujer es mariana, no cristiana. Y esta mujer está llevando al mundo detrás de los ídolos que Satanás ha inventado para desviar la atención acerca del Padre y del Hijo y depositarla en una doctrina falsa inventada hace más de 4.500 años después del diluvio a través de Nimrod, la doctrina de la Trinidad, de tres dioses que influyen sobre la humanidad y a la cual la humanidad pecadora, la humanidad pagana, adora. Muy bien, esta es la realidad del mundo con la cual nos vamos a tener que enfrentar. ¿Cuándo? ¿En el futuro? No. Cuando yo empecé a predicar hace 40 años, estas cosas sí estaban en el futuro. Cuando a mí me nombraron anciano de iglesia, yo tenía 25 años, 1983, todavía no estaba casado. Ya predicaba en la iglesia de Escobar, donde era miembro, y muchas cosas de estas estaban en el futuro. Existía la Unión Soviética, Estados Unidos no era el país poderoso sobre todas las naciones del mundo. El papado no era considerado la religión hegemónica sobre todas las otras religiones. El Papa era Juan Pablo II. Pero pocos años después, la Unión Soviética cayó y quedó solo Estados Unidos, tomado de la mano del papado, comenzaron a establecer este modelo mundial. ¿Cuántos años han pasado? Más de 30 años. ¿El tiempo se ha detenido? No se ha detenido. Siguió avanzando y sigue avanzando cada vez con mayor velocidad. Por eso es que Dios ha levantado a gente que necesita enfrentarse a una corriente contraria para nadar con todas sus fuerzas y poder salir adelante, llevar un mensaje al mundo que necesita conocer. Y ese mensaje está aquí. Ezequiel capítulo 33. Desde el versículo 1 en adelante dice el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que él se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano.
Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Así termina hasta el versículo 12 que hemos leído. Ahora bien, Dios está llamando en este tiempo, 30 años después de que se iniciaran los eventos del tiempo del fin, 30 años después de que cayera la Unión Soviética, 30 años después de que Estados Unidos se quedara con el control del mundo, 30 años después de que el papado comenzara a tomar el control final de todas las religiones, Dios te está diciendo: dilo al mundo. 30 años después, el tiempo no es más largo, es más corto. ¿Y qué es lo que está pasando entre las religiones y especialmente en esa religión que tiene el mandato de dar un mensaje distintivo al mundo? Dios se lo dijo a nuestros pioneros. Dios les dijo a nuestros pioneros que estudiaran su palabra, que vieran en su palabra las verdades que hay. Y ellos entendieron que la ley de Dios nunca se puede abolir. Si se hubiera podido abolir la ley de Dios, no tenía que morir Jesús. Pero la ley no se puede abolir. Jesús vino para cumplir esa ley y derramar su sangre, carmesí, para que nosotros pudiéramos vivir eternamente, pero no para abolir la ley. Porque la ley no nos puede salvar, pero la sangre de Cristo sí nos puede salvar. Entonces, el Señor nos ha dado una misión a nosotros a través de aquellos pioneros que hace más de 170 años dedicaron horas, días, meses a descubrir en la palabra de Dios la verdad del santuario, la verdad del sábado, la verdad de que el Espíritu vuelve a Dios y no anda vagando por el universo, ni se va al cielo, sino que el cuerpo desaparece y la persona entra en un sueño tal cual Jesús lo dijo con respecto a los que resucitó, a Lázaro, por ejemplo. Nuestros pioneros eran personas muy inteligentes, entendieron eso y entendieron la reforma pro salud y la aplicaron en su vida. Nada fue fácil, pero también ellos entendieron que la Trinidad era un engaño satánico. Al mismo tiempo que la Iglesia Católica certifica que la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas fundamentales de su religión y que el domingo es también una base de su religión, Dios levantó un pueblo constituido por personas inteligentes y estudiosas de la palabra de Dios que se dieron cuenta de todo lo contrario, que el día de reposo es el sábado y que la Trinidad es una falsedad. No como se dice hoy en día que la Trinidad es la base de la doctrina adventista. Eso no puede ser, porque esa es la base de la doctrina católica. Y la doctrina de la Trinidad demoró 1000 años en establecerse. Si hubiera sido algo fácil de entender, si hubiera sido algo bíblico, no hubieran tardado 1000 años en establecer la doctrina de la Trinidad.
¿Qué estoy diciendo con esto? Vayan buscando Ezequiel capítulo 8. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo con esto que de la misma manera que Caifás vistió ropas que no le pertenecían porque su corazón no estaba convertido, hoy día hay líderes dentro de la iglesia de Dios del tiempo del fin, la iglesia adventista del séptimo día, que están vistiendo ropas que no les pertenecen y que están llevando a la iglesia adventista detrás de los pasos de Roma, abrazándose con Roma en las reuniones ecuménicas, conociendo que Elena de White dijo que nunca deberíamos abrazarnos con Roma. Pero lo hacemos igual, porque de la misma forma que Caifás vistió esas vestiduras porque le convenía económicamente y que porque podía hacer negocios a través de esa investidura, muchos dirigentes de la iglesia adventista están haciendo negocios con las investiduras que Dios les dio o que ellos compraron, haciéndole creer al pueblo que están siguiendo la voluntad de Dios, y no lo están haciendo. Yo lo he dicho muchas veces, y lo he dicho en un video, que me costó mucho. Me costó una reunión en la Asociación de Buenos Aires para explicarles por qué yo digo que nos están llevando a Roma. Porque yo entendí Ezequiel capítulo 33, que cuando uno tiene una luz, la tiene que predicar. Se la tiene que dar al mundo, porque si el mundo se pierde es culpa nuestra. Entonces, si tú has tenido el valor de venir a reunirte aquí con nosotros hoy, tienes que dar el mensaje. Tienes que tocar la trompeta, porque serás culpado. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nuestra iglesia, querida, amada iglesia adventista del séptimo día? Yo amo la iglesia adventista más que ustedes. No solo porque la conozco desde mi niñez, sino porque era la iglesia de mi padre desde su niñez. Y era la iglesia de mis abuelos hace más de 100 años. En el capítulo 8 de Ezequiel se relata una historia muy dolorosa. El pueblo de Dios estaba mirando a los ídolos. El pueblo de Dios estaba buscando la protección de los ídolos cuando tenían al Dios verdadero frente a ellos. Tenían el templo, pero no les importaba. Buscaban a los dioses paganos y Dios los entregó con esos dioses paganos. Y ese es el riesgo que corre hoy la iglesia adventista. Que Dios se retire de la protección que le ha dado durante tantos años y que las ovejas que mansamente creen que tienen buenos líderes se vayan a los pies de Roma. Leamos. Desde el versículo 4. He aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel con la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte del templo. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Era un obelisco. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y allí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel.
y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Hacían lo que debía hacer el sacerdote verdadero, pero eran sacerdotes falsos. Estaban rodeados de abominaciones. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y comentando el versículo 12, lamentablemente eso es lo que ocurre en muchos lugares dentro de nuestra iglesia, cuando en nombre de la iglesia adventista se hacen negocios para los privados, en lugar de estar negociando para la gloria de Dios y llevando almas a los pies de Cristo. Versículo 14. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, llorando acerca de un Dios pagano. Las mujeres. No tenían ninguna función en el tabernáculo las mujeres, pero ahí estaban. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. El domingo es el día de adoración, ¿a quién? Al sol. ¿Qué nos está diciendo esto? Que un día, en el futuro cercano, cuando se instituya el día de resguardo de la tierra, porque no se le va a decir el día de descanso dominical religioso. No, va a ser un día de descanso para la recomposición de la tierra. Y muchos nos dirán, o le dirán al pueblo adventista: esta no es la ley dominical. Esto solamente es un día de descanso, no es la ley dominical. ¿Acaso Satanás no sabe disfrazarse? ¿Acaso Satanás se presentó delante de Eva tal cual era? No, se presentó disfrazado. Y eso es lo que va a hacer. Y eso es lo que está haciendo. Laudato si. Esa es la encíclica en la cual la Iglesia Católica nos está diciendo lo que va a hacer, para que aquellos hijos de Dios que son puestos como atalayas se dan cuenta que el enemigo está viniendo. Versículo 17, y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su mano el tintero de escribano. Y le dijo Jehová:
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y esta señal está referida también en Apocalipsis. El pueblo de Dios tendrá una marca, una señal, un sello, y los que no son de Dios también tendrán una marca. Y yo quiero que tú tengas el verdadero sello en tu frente. El versículo 5 dice: a los demás, a los otros, les dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere una señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hoy es el día en el cual esta profecía está cumpliéndose. Hoy es el día en el cual las abominaciones dentro del pueblo elegido de Dios están llegando a su culminación. Dios dijo en muchas oportunidades que sus pequeñitos van a ser protegidos por Él. A través de la predicación de los atalayas serán advertidas las personas que no entienden el tiempo que nos ha tocado vivir. La mayoría de la gente no entiende el tiempo en el cual estamos. Muchos creen que todavía falta. Así como pasaron 30 años desde la caída de la Unión Soviética, creen que pasará otro tiempo. Hacen planes a 20, 30, 50 años en el futuro. Cuando yo no esté, que venga Jesús. Cuando yo ya no sea dirigente, que venga Jesús. Pero el Señor le está diciendo a su pueblo, levántate, dile al mundo que estoy a las puertas. Hace como 11 días que estamos aquí en Perú con mi esposa. Cuando salimos de Argentina, estaba comenzando una ola de frío. No nos tocó a nosotros, pero 2 días después de que salimos de Argentina empezó una ola de frío como nunca hubo. Las ciudades se están congelando. Las temperaturas bajan hasta 5, 6, 7, 8 grados bajo cero en lugares donde nunca habían llegado a esos niveles. Y seguimos pensando que todavía tenemos mucho tiempo por delante y no lo tenemos. Estamos en el 2024, hace 4 años era el año 2020. Nos tomó de sorpresa, no sabíamos qué hacer. La gente comenzó a desesperarse, la gente comenzó a morir, muchos de angustia, muchos de enfermedades, con sistemas inmunológicos debilitados. No sabíamos qué hacer. Mucha gente pensó, si logro vivir después de esto, voy a cambiar mi vida. Pero pasaron 4 años. ¿Cambiaste tu vida? ¿Tomaste las decisiones correctas? ¿O te has vuelto a dormir? ¿Te acurrucaste otra vez en la tibieza debajo de las mantas y te volviste a dormir? Porque el tiempo no se volvió a dormir. El tiempo sigue avanzando. Nos vamos acercando a momentos que serán peores que el año 2020. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás mirando
el tiempo de la manera en que Dios te está mostrando cómo los actores de este drama se están moviendo? Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos se preocuparon. ¿Qué viene ahora? ¿Una guerra mundial? Cuando estalló la guerra en Medio Oriente e Israel fue atacado por Irán y otros de sus vecinos, muchos pensaron, ahora se viene el cumplimiento final de las profecías. Pero las cosas no se presentan como nosotros pensamos que se van a presentar. Satanás avanza y retrocede en el esquema profético, porque Dios todavía retiene los vientos. Y Dios retiene los vientos porque no hicimos la tarea que teníamos que hacer. Porque estamos cómodos, porque somos la Odisea. Y porque nos lo están impidiendo líderes que están cómodos, en buenos sillones, en buenas oficinas, con mucho lujo que no deberían tener, porque el verdadero pastor vive con las ovejas. El verdadero pastor está rodeado por sus ovejas y vela por sus ovejas y sale al campo de labor con sus ovejas y las lleva en lugares de delicados pastos y en aguas de reposo. Y no en oficinas alfombradas y lustrosas con grandes edificios inútiles, porque los edificios no predican. Y porque no estamos predicando y porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Levanta la voz, transfórmate en una atalaya, cumple con tu misión, porque no escaparás si no lo haces. El Señor dice, y ustedes lo leyeron junto conmigo, si no haces tu tarea y alguien de tu familia se muere por tu culpa, demandaré de tu mano su sangre. Ruego al Señor que en las próximas reuniones haya más personas interesadas en conocer el tiempo en el cual vivimos, el tiempo que se nos escurre de las manos. Pronto nos daremos cuenta de que no hicimos la tarea cuando la teníamos que hacer y que perdimos el tiempo lastimosamente. Y entonces será el lloro y el crujir de dientes. No quiero eso para ninguno de ustedes. Quiero que cada uno de los que ven esta predicación tomen conciencia de que no están aquí por ninguna otra razón más que para glorificar al Padre Celestial por su infinito amor al dar la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. Y si entendemos eso, no dejaremos de amarlo y no dejaremos de amar a nuestro prójimo e intentar que ellos también se salven. Que Dios te bendiga en esta noche, que puedas tomar la decisión de cumplir tu parte en este plan y que muchos más puedan unirse a esta tarea. Dios les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración final. Amado Señor, rogamos tu perdón. No hemos sido fieles, todos los fieles que deberíamos ser por el conocimiento que tenemos. Tú nos has dado una luz como ninguna otra religión tiene, pero la hemos escondido debajo de la mesa porque preferíamos tener lo que el mundo nos ofrece y no abrazar a tu Hijo, a quien tú ofreciste tan generosamente. Por eso, Señor, ahora entregamos nuestra vida a ti.
Quita de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier tipo de deseo mundanal. Llénanos con tu Espíritu. Derrámalo con fuerza en cada uno de los presentes y en cada uno de aquellos que están escuchando esta oración, para que podamos terminar la obra que tú nos has encomendado y esperarte, Señor, con fe, de pie, elevando los brazos y diciendo: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. En el nombre santo de tu Hijo. Amén.